El dólar paralelo y el financiero siguen subiendo y el riesgo país cerró por encima de los 800 puntos básicos. Para hablar de esto y sobre el acuerdo con el Fondo Monetario, contactamos al economista Aldo Abrán. Aldo, buenas noches. Buenas noches, un gusto estar charlando con ustedes. Lo mismo digo, hay mucha incertidumbre en el mundo y esto también afecta a la Argentina. Sin lugar a dudas, hay que tener en cuenta que cuando un señor que trata de invertir su capital, de pronto se encuentra que en el mundo el riesgo aumenta, incluso el de los países que se supone que son seguros. La verdad es que lo último que va a querer incorporar o tener en una cartera o en un portfolio de inversión es justamente aquellos activos que tienen más riesgo, ¿no? Y lamentablemente, gracias a los desmanejos que se hicieron en la Argentina durante décadas, nosotros no tenemos una historia, sino más bien un prontuario, y es lógico que una de las primeras cosas que hagan es deshacerse de aquellas cosas, de aquellas inversiones que son más riesgosas, y bueno, nosotros ahí levantamos la mano. Así que en líneas generales, cuando por algún motivo, en este caso por las políticas del presidente Trump, empieza a aumentar el riesgo en el mundo, los riesgos individuales de los países aumentan más que proporcionalmente, dependiendo de su riesgo, ¿no? O sea, el nuestro tiene que aumentar más, lamentablemente. Bueno, eso es lo que estamos viendo en estos momentos. Esperemos que estos cimbronazos internacionales terminen lo más pronto posible, ¿no? ¿Al factor Trump atribuimos entonces la suba del riesgo país? No, hay algunos factores también locales. Una de las cosas que creo que ha traído también incertidumbre es que luego de haber mantenido el cepo durante, desde mi punto de vista, ¿no?, demasiado tiempo, y habiendo un acuerdo en negociación con el Fondo Monetario Internacional, que debe opinar parecido a lo que pienso yo. Claro, todo el mundo está esperando que el Fondo Monetario Internacional le pida al gobierno que empiece un proceso de salida. Ojo, no se sale de un cepo de un día para el otro. Se empieza un proceso de salida del cepo, y ahí es donde empiezan todas estas elucubraciones al respecto de que estaría pidiendo una devaluación, lo cual obviamente implica aumentar, pensar así implica aumentar el riesgo. La realidad es que el Fondo Monetario Internacional jamás pediría una devaluación, no está dentro de sus estrategias. Lo que está sí dentro de sus estrategias es que empiece el proceso de salida del cepo, y eso suele ser ir primero a una unificación del cambiaria en la cual operemos la gran mayoría de los argentinos y las empresas en un mismo mercado cambiario, que sea flotante, que fijemos nosotros el valor de nuestra moneda, y después, bueno, una vez asimilado esto, que se vayan sacando el resto de las regulaciones, que son muchísimas, que también hacen al cepo, ¿no? Frente a los vaivenes del dólar, sobre todo el paralelo, y bueno, este dólar oficial planchados, por decirlo de algún modo, la calle apela a la memoria y dice, en realidad el dólar está tomando carrera. ¿Usted lo ve así? No, la verdad es que lo que yo creo es que este proceso de salida del cepo se va a dar. De hecho, ya el gobierno había anticipado que para el 1 de enero del 2026 ya no iba a haber más cepo. Lo que falta es conocer, primero, qué disponibilidad de fondos va a tener fundamentalmente el gobierno como para reforzar las reservas del Banco Central, porque hay que recordar que este gobierno recibió un Banco Central absolutamente quebrado cuando asumió. De hecho, por eso hablábamos de que íbamos a un proceso. Estábamos en un proceso hiperinflacionario, porque justamente las hiperinflaciones se dan cuando el Banco Central definitivamente quiebra. Por suerte no quebró. Es cierto también que durante todo el año pasado y hasta ahora vienen reduciendo fuertemente lo que es esa quiebra, pero todavía falta un poquito, ¿no? Que es que nuestro Banco Central no tiene reservas propias, ¿no? Las divisas que usa hoy
mucho menos que antes que asumir este gobierno, pero siguen siendo ajenas y eso es lo que se pretende resolver con estos fondos frescos que se está discutiendo cuánto van a ser, porque se van a usar para rescatar la deuda que le pusieron, unas letras intransferibles que le pusieron al Banco Central en los gobiernos anteriores para saquearle las reservas. Bueno, ahora le van a devolver las reservas que antes le saquearon, en realidad una parte, porque le saquearon más de 60.000 millones de dólares de reservas, que acá le estarán devolviendo 8.000 a 10.000 millones, pero bueno, con eso va a pasar a tener reservas propias y poder mostrar que tiene las características que tienen los bancos centrales de los países normales, ¿no? Que le dan confianza a su gente en términos de brindarle una moneda estable, ¿no? Ahora bien, esos fondos irían del Banco Central al Tesoro. Y mientras tanto, ¿qué reservas están usando? ¿Las de los bancos privados? Estos recursos van a ir, los toma prestado el Tesoro, ¿sí? Y del Fondo Monetario, y lo que hace es rescata deuda que le colocaron anteriormente para sacarle las reservas al Banco Central, pero que es deuda del Tesoro que tiene el Banco Central. O sea que va a reforzar las reservas. Hoy las reservas que se están usando, sí, es de algunos fondos que tiene el Estado en dólares, depositados en dólares, y también en reservas que son una porción muy chiquitita, pero son una porción chiquitita de lo que son los encajes en dólares que tenemos, de los dólares que tenemos depositados en los bancos. Y eso es lo que se está tratando de resolver, ¿no? De una buena vez, dado que antes lo quebraron, lo llevaron casi a la quiebra al Banco Central, bueno, que el Tesoro ahora ayude a sacar al Banco Central de la quiebra, porque el Banco Central no está para financiar los malgastos de los gobiernos de turno como nos han hecho creer durante décadas en la Argentina, y así hemos sufrido 3 hiperinflaciones, hemos vivido periodos de altísima inflación. Está para darnos una moneda estable y confiable, como hacen los países normales del mundo, con una inflación de 1 dígito al año, que no hay que irse muy lejos. Todos los países vecinos tienen 1 dígito de inflación al año. O sea, no es un milagro, es la normalidad, es la anormalidad que hemos vivido durante décadas los argentinos, y ahora tenemos que empezar a construir normalidad. ¿Cómo ve la posible reunión entre Donald Trump y Javier Milei en Mar-a-Lago? Esto después de la conversación que tuvieron hoy el canciller Wertheim y el secretario de Estado Rubio, Marco Rubio. Bueno, yo creo que el presidente tiene que buscar todo el apoyo posible de los países desarrollados del mundo, ¿no? Cuanto más confianza muestren sus liderazgos, eso la verdad es que transmite también más confianza en lo que está haciendo el presidente en la Argentina, y no es algo irrelevante, porque hace un rato he hablado de un prontuario de desmanejos de política económica que tenemos acumulándose desde hace décadas. Pensar que toda la destrucción que hemos hecho de la confianza durante ese periodo de décadas se puede reconstruir rápidamente es muy difícil. Con lo cual, toda la ayuda que tengamos para poder reconstruir esa credibilidad, de la cual depende que argentinos y extranjeros queramos invertir, producir, generar empleo en la Argentina, bienvenida sea, ¿no? Aldo, yo le preguntaba por el dólar, más que todo por la percepción de la calle, después de haber vivido efectivamente 3 hiperinflaciones. Y ahora me pregunto, ¿cuándo la macro va a derramar en la micro? Es decir, ¿cuándo se va a sentir en la calle un alivio? Hoy tenemos aumentos de tarifas, tenemos aumentos de servicios y no tenemos aumentos de sueldo, por ejemplo. ¿En algún momento se va a recomponer esta situación? A ver, la realidad es que este proceso de pérdida de poder adquisitivo y empobrecimiento de los argentinos, si miramos el largo plazo, lleva décadas. Ahora, si miramos cuándo empezó nuevamente a caer, fue a partir del segundo trimestre del 2023, con la anterior gestión, con 2 procesos. Uno de creciente incertidumbre, este proceso
hiperinflacionario del que estuvimos hablando en 2023, que obviamente hace que la gente deje de consumir y de invertir, y las empresas también, lo cual hace que la demanda interna del país se destruya y por lo tanto, ¿para quién voy a trabajar o producir? Obvio que va a haber una recesión. Y si hay una recesión es imposible, mi negocio vende menos, es imposible que mis ingresos suban, más bien van a bajar, ¿no? Y el otro proceso empobrecedor que hemos tenido en marcha desde segundo trimestre del 2023, durante todo 2023, es el de la inflación. La aceleración inflacionaria es fuertemente empobrecedora de las sociedades, ¿no? Con lo cual era lógico que tuviera que esperarse que la pobreza creciera, como creció durante todo 2023, y recién cuando empezáramos a ver que se vencía a la inflación, que empezábamos a cambiar de rumbo, la gente primero ganara confianza en que esa crisis no iba a aparecer, y de hecho no vino, solo si tuvimos una recesión heredada. Y lo segundo, que es importante, porque esto lo que hace es que hacia mediados del año pasado hayamos empezado a ver un proceso de recuperación del poder adquisitivo de la gente, no de todos. Esto va en la medida que la economía se va recuperando, es cada vez más gente la que la va sintiendo. Y lo otro es, que fue muy importante, creo yo, es el haber bajado tanto como se bajó la inflación, ¿no? Ese factor empobrecedor hoy es mínimo y la verdad es que debería ser mucho más bajo, pero bueno, ayuda a que también esa ganancia de poder adquisitivo de la gente esté hoy vigente, y creo que va a continuar. Lo que sí es una realidad es que de la misma forma que cuando uno vio que empezaba a perder poder adquisitivo allá por 2023, había algunos que perdían poder adquisitivo, otros que no, algunos hasta que subían su poder adquisitivo. Al rato todos perdíamos poder adquisitivo. Bueno, ahora también se va dando por sectores, por decirlo de alguna forma, esta ganancia de poder adquisitivo, y de la misma forma que cuando empezamos a perder poder adquisitivo, cada uno de nosotros al principio, por decirlo burdamente, cubríamos todo el mes con nuestros ingresos, de nuestros gastos. Después eran 28 días, después eran 26, 24, y así por ahí a principios del año pasado estábamos en 20. Y bueno, la verdad es que en economía no hay magia. O sea, ahora lo que vamos a ver es que sí, estábamos en 20, pasamos a 22, a 23, 24, y bueno, yo creo que ya hacia mediados de año se va a notar ya generalizadamente la recuperación del poder adquisitivo de los ingresos de los argentinos, ¿no? No de todos los sectores de vuelta, algunos van a tardar más. De todos modos hay una pérdida de confianza en el gobierno, esto se ve en las encuestas. Hasta ahora no había tenido un signo negativo más alto que el positivo, y ya lo tiene. Y este año hay elecciones de medio término. ¿Cómo pueden impactar, cómo pueden influir, sobre todo en la sociedad? Las elecciones suelen ser en todos los países del mundo generadoras de incertidumbre, ¿no? En el periodo previo. Y más en la Argentina, que los argentinos consideramos que los gobiernos son milagrosos y que hacen, por lo tanto, pueden cambiar las cosas de un día para el otro, así que y que necesita mucho poder para hacerlo, con lo cual claramente acá la incertidumbre preelectoral siempre ha sido más alta que en otros países, lo va a seguir siendo por mucho tiempo porque nos falta mucho por madurar en términos cívicos, y bueno, con eso hay que convivir. De todas formas, acá lo importante es que el gobierno mantenga el rumbo económico, la recuperación del nivel de actividad y de los ingresos de la gente se mantenga, y que salgamos de una vez por todas a una unificación cambiaria. Espero que antes de las elecciones, para eliminar este factor de incertidumbre que tenemos los argentinos hoy, que se llama cepo, y por el otro lado, bueno, que empecemos a comportarnos y a vivir definitivamente en un país normal, ¿no? Donde no existen distintos mercados en los que la gente opera, ¿no? Y eliminar un factor de riesgo muy alto, que se vuelve un lastre a la larga
para el crecimiento económico. Comenzamos hablando de incertidumbre en el mundo y terminamos hablando de incertidumbre en Argentina. Aldo, Abraham, un gusto como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buena noche. Gracias igualmente.